aquí en 8 Magazine. Comenzamos repasando algunas novedades respecto al consumo de drogas en España, y lo hacemos como cada año a raíz de la publicación del informe del Observatorio Nacional de Drogas, que acaba de publicar su informe anual, y cuando ocurre eso, normalmente con Fernando, el doctor en psicología y nuestro experto en psicología y en educación, pues repasamos qué ha ocurrido en cuanto al consumo de drogas en el último año. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un programa que hacemos todos los años, sí, porque se producen algunas novedades en forma de aparición de nuevos tipos de consumo, nuevas sustancias. Sí. Este año el titular sería que no hay muchas novedades, ¿no? Bueno, hay algunas. Tendríamos que matizar. Algunas noticias interesantes sí que hay, pero no en España. Yo destacaría que lo más destacable que ha ocurrido no ha ocurrido en España, que después lo comentaremos, ¿no? Bueno, antes de entrar en este tema en profundidad, en lo que nos dice el informe, Fernando, me gustaría detenerme en la figura de una persona que lamentablemente nos ha fallecido hace pocos días, y que era un referente en este tema. Me refiero a Antonio Escotado, Bueno, muy bien, que es una persona, desde luego, que ha estudiado este tema en profundidad, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que le tenemos que hacer un homenaje. Yo creo que sí, este año hacemos nuevamente un programa dedicado a las drogas, que ha fallecido hace poco Antonio Escotado, que yo pienso, desde mi opinión, bueno, y desde mucha gente, que escribió el mejor libro de drogas que jamás he leído. Mira que tengo muchos, que ha sido uno de mis temas. El libro de Historia General de las Drogas tiene más de 1500 páginas, se tradujo a 5 o 6 idiomas, y bueno, era un erudito, Antonio Escotado, que ha sido un soplo de libertad, y empezó siendo así de joven muy marxista. Y a mí eso es una de las cosas que más me llamaba de este autor, es su evolución, porque mucha gente como que siempre está en la misma posición, no cambia, es muy rígida, pero él lo decía, dice, su motivación era el autodescubrimiento. Él le gustaba leer, descubrir cosas, desarrollarlas, y bueno, pues escribía unos libros magistrales, ¿no? Yo tengo varios, pero la Historia General de las Drogas yo creo que es, en lengua española y extranjera, de lo mejor que se ha escrito, Claro, ¿no? es algo que tú quieres señalar, es un referente no solo nacional, Sí. a nivel internacional, ¿no? Sí. El libro es un libro de historia, pero también de sociología, y lo escribió en la cárcel este hombre, porque la vida es un poco peculiar, me parece un poco de novela. Él se fue un poco de hippie, y bueno, pues él dice que fue una trampa, bueno, lo que fuere, le pillaron traficando, y estuvo varios años en la cárcel, y allí, en la cárcel, es donde tuvo todo el tiempo del mundo para escribir yo creo que no es un libro, es un tratado, ¿no? Que es magnífico. Y después, fíjate, él en Ibiza, que vivía en Ibiza, que hacía muchas fiestas, también creó la discoteca Amnesia, que ha sido después, Ibiza ha sido un referente mundial, o sea que es una persona como que ha destacado en muchas áreas, ¿no? Muy Lo que pasa es que polifacética. el espíritu se ha transformado mucho a lo largo de los años, hasta Ahora de ya la es otra propia cosa, ¿no? discoteca, ahora ya es otra cosa. Vamos a volver al informe, Fernando. Me gustaría empezar por, si el año pasado hablábamos de la influencia que había tenido el confinamiento y la pandemia en el consumo de drogas, ese era el tema central. Este año quiero introducir un elemento, y quiero empezar preguntándote si lo consideramos en droga o esta palabra que utilizamos es un eufemismo. Me refiero al dopaje, porque se ha aprobado una ley contra el dopaje, y cuando decimos dopaje, ¿podemos utilizar la palabra droga como sinónimo o no necesariamente? Bueno, es que muchos temas son estos, vamos a ordenarlos. A ver. No te has informado bien. Vamos a ver. La ley que se ha hecho contra el dopaje, yo creo que el dopaje, bueno, los esteroides sí son considerados como algo dependiente porque te pueden enganchar y todo. Ahora, el dopaje como tal, no sé. Los esteroides de los culturistas sí, eso sí que se ha considerado. La vigorexia, que es lo contrario a la anorexia. Bueno, la ley que mencionas, que se ha aprobado recientemente, hace un mes, creo, o sea, hace muy poco, ¿no? Claro, el problema es que España no estaba actualizada o no iba en paralelo
a las leyes mundiales de antidopaje. Entonces, claro, lo tenía que hacer obligatoriamente, porque si no lo hacía iba a quedar en ridículo, ¿no? Lo que le ha pasado a Rusia, los problemas que ha tenido con todo esto, ¿no? Entonces, claro, estaba obligado pues, y de hecho 346 votos, y todos los congresos de los diputados ha votado a favor, que esto es algo rarísimo. Pocas veces hay votaciones que votan todos. Por ejemplo, con la ley de la violencia contra la mujer votaron todos a favor, o cuando se hizo el plan, precisamente el Plan Nacional de Drogas, votaron todos a favor, que son momentos muy, muy contados, ¿no? Fernando, seguimos avanzando al hilo de este informe anual. Queremos hablar también en esta puesta al día, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo de las drogas en el último año, de los nuevos kits antidroga. Sí. ¿Qué tenemos que saber en este sentido? Bueno, yo creo que esto es más anecdótico, pero bueno, son curiosidades que están bien saberlas, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención de esto es, primero, según he leído, que me ha sorprendido, que hasta un 20% de los jóvenes piensa que les pueden echar algo en la bebida, que me ha parecido mucho. No sé, a lo mejor es que hace mucho que no salgo, o lo que se echa en la bebida es el GHB, que es un éxtasis líquido, ¿no?, que es incoloro, entonces es como muy fácil echarlo y no se detecta. Y bueno, pues entonces la Universidad de Valencia ha hecho una especie de tirita donde, bueno, fácilmente detecta si te han echado algo en la bebida. Pues bien por estos valencianos que han hecho un kit. Desde luego, porque... A mí me sorprende eso, que más gente de la que yo pensaba, piensa que le pueden echar algo en la bebida, que puede ser más... Pero es que se han producido muchos casos y hay denuncias muy graves que además señalan incluso locales concretos, Sí. de sobre todo agresiones sexuales tras las que hay este tipo de actuaciones, ¿no? Echar Sí. algo en la Lo que ocurre bebida. es que siempre, por ejemplo, el Observatorio de las Drogas de Europa está en Lisboa, ¿no? Y siempre hay más o menos 30 drogas nuevas, y es muy fácil que los medios de comunicación, que lo hacen bien, o sea, que llaman la atención sobre algo puntual. La cuestión es hasta qué punto esto no es puntual o sí. Y parece ser que sí que hay más casos de, efectivamente, como lo estabas diciendo, de echar esta sustancia, la GHB, que es un depresor del sistema nervioso, ¿no? Entonces te deja medio dormido y ahí pues se producen abusos en chicas, en lo que fuere. Y luego, además, robos. deja poco rastro. Es Sí. difícil de detectar una vez que se ha pasado el efecto y uno empieza a darse cuenta de lo que ha podido ocurrir, hasta que acude al hospital, por ejemplo, para hacer una prueba de detección de si esto está en su organismo y cómo ha llegado hasta ahí, pues a menudo ya ha desaparecido, Claro. ¿no? Y es un problema desde el punto de vista ya judicial, ¿no? Claro, es difícil detectarlo. Bueno, es un tema delicado también. Seguimos avanzando, Fernando. Se están produciendo algunas adicciones en personas que durante su infancia, sobre todo en Estados Unidos, fueron tratadas de distintas patologías con diferentes medicamentos, ¿no? Parece que esos tratamientos después han favorecido una serie de dependencias. Sí. Esto es un poco más complicado, me gustaría que lo explicases mejor. Sí, bueno, yo creo que si preguntas este año, si yo tuviera que poner un titular, yo creo que sería este. Es decir, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. A mí me parece un auténtico desastre. Para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, es como que un avión de 146 personas cae al suelo cada día. Se habla del virus, pero vamos, esto es, no sé si será mayor o... Es del año 1999 al 2019 han fallecido 500.000 de personas. Es escandaloso lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Yo lo explicaré de forma muy sencilla. Vamos a ver. Imagínate que una casa, no la industria farmacéutica, una casa farmacéutica, no vamos a decir el nombre, que está arruinada, porque la han denunciado tantas veces ya por esto, promueve un medicamento que es contra el dolor, que es muchísimo más potente que la morfina, ¿no? La oxicortina, ¿no? Es mucho más potente que la morfina. Entonces, poco a poco esta industria, esa mala praxis, por ejemplo, empieza
a meter, a contratar gente que haga artículos científicos en revistas de impacto, revisados por pares, que eso es muy prestigioso. Entonces mete artículos ahí diciendo que es muy positivo. Empieza a criticar a los médicos que no medican contra el dolor, que malos son estos médicos que no medican. Empiezan a dar dinero para conferencias, empiezan a generar congresos. Esto es lo que hizo, ¿no? Se genera una especie de industria que a todo el mundo que tiene dolor por cáncer, por cualquier cosa se le da este medicamento, ¿no? Pero desde muy joven, ¿no? Entonces esto es, la consecuencia ha venido 10 años después o años después, cuando esta gente, es un medicamento que puedes estar tres meses como mucho, pero hay gente que se lo recetaban años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que bueno, esta gente se ha hecho drogadicta, se ha hecho dependiente, ¿no? Entonces empezaron a buscar pues tramadol, otros medicamentos, y empezaron a consumir heroína para tranquilizarte, porque estaban tremendamente enganchados a esta... Bueno, ha sido desastroso. En Estados Unidos es muy curioso porque en investigación son buenos, pero en políticas de asistencia a drogadictos son muy flojos. Para mí no me gusta mucho. Es decir, hasta hace poco Obama decía que era más importante la reinserción que la pena. Algo pues aquí que es impensable. Llevamos 30 años más avanzados que ellos, ¿no? Pero bueno, a nivel de investigación es otra cosa, ¿eh? Y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Una sociedad con muchos problemas, muchos dependientes, muchos drogadictos y que no es... y ha habido unas denuncias masivas contra la industria farmacéutica, perdón, contra esa marca en con esa concreto. marca que la han arruinado. Bueno, está en bancarrota. Yo creo que esto sería lo más destacable de este año, que ha sido Bueno, muy, y que muy es un llamativo. tema gravísimo, Sí. desde luego. Fernando, un día tenemos que hablar también de algo que asimismo está ocurriendo en Estados Unidos y es el efecto de determinados tratamientos que se administran en la infancia y que generan también algunas dependencias en adultos, pero eso requiere más detenimiento seguramente, Sí. ¿no? Un día hablamos de esa cuestión. Me gustaría, antes de cerrar el programa de hoy, detenernos en siempre que se habla de drogas y en prevención, porque al final el informe tiene como objetivo conocer cuál es la situación para prevenir dependencias y conductas insalubres, ¿no? Entonces, siempre en el debate aparece un nuevo intento por legalizar el cannabis, regular su consumo o sobre todo su uso terapéutico, en fin. Es un debate complicado. Este año también ha ocurrido. Claro, esto es otro tema que hay que tocar. Parece ser, mi opinión es que siempre que hay un partido pequeño defiende la regularización, no liberalización, que es distinto. O sea, liberalizar no va a ser libre nunca, que es un concepto yo creo que se usa más. Lo que queremos es regularlo, que esté bien regulado, que la gente no mire a otro lado y dice, bueno, como son unos pocos, no, hay un problema, vamos a enfrentarlo, ¿no? Y me recuerda mucho a la prostitución, o sea, habrá que regularlo bien. Y ha habido un nuevo intento. Pues, y el referente en los dos casos es siempre el mismo, ¿no? Estaba pensando en Holanda, en la regulación del cannabis y la regulación de la prostitución, que es sí. el país siempre de referencia. Perdona sí. que te interrumpa. Bueno, ahora en cuanto al cannabis hay muchos, que muchos estados de Estados Unidos, está Uruguay, hay muchos países que ya han apostado por regularlo. Primero, un uso terapéutico y después, segundo, un uso lúdico, pero bien controlado, porque el problema siempre son los menores, porque sí que es cierto que puede haber más brotes, más voces psicóticos y tal, que son los que hay que proteger, pero bueno, a partir de los 21 años se puede regular, ¿no? Esto es el debate de siempre. Y desde luego España, un país que tiene una potencia turística, como somos la tercera, creo que somos la segunda, somos creo que la tercera, una potencia turística. Si hiciéramos esto sería una industria enorme, ganaríamos muchísimo dinero, no sé cómo explicar, ¿no? También tendría otras consecuencias. La cuestión es regularlo bien, es decir, no mirar para atrás, porque si es algo que ya está ocurriendo, pues hacerlo bien, gestionarlo bien, ¿no? Pero el debate no ha avanzado mucho, No ha avanzado, el PSOE lo ha vuelto a cancelar. Todos los partidos de Más Madrid, Esquerra Republicana, incluso Ciudadanos, estaban a favor. Y los de la derecha lo han vuelto a cerrar. Es un tema nuevamente cerrado.
Fernando, antes de despedirnos, una cuestión más. El año pasado hablábamos del confinamiento y cómo había afectado eso al consumo de drogas. Diferenciábamos entre las drogas con sustancia y las drogas sin sustancia. Las sin sustancia habían incrementado mucho el consumo y, sin embargo, las personas que tenían problemas de adicción a sustancias habían mejorado, concretamente durante el confinamiento. Y siempre que hablamos de esa cuestión ponemos como ejemplo ámbitos que viven en permanente confinamiento. Por ejemplo, un centro penitenciario donde todos sabemos que el consumo de drogas está prohibido y, sin embargo, se produce. ¿Cuál ha sido la situación este año en ese ámbito? Bueno, yo hasta donde sé, que tampoco, yo por lo que sé, por haber hecho informes o peritajes a gente que está en la cárcel, que decir, en la cárcel lo han pasado mal en el sentido que se han cerrado todas las actividades. Tú imaginas estar en un sitio con una mascarilla, cerrado, en el patio, medicado y sin ninguna actividad de nada. O sea, yo entiendo que no lo han pasado bien. O sea, ni talleres, ni escuelas, ni salir, nada, absolutamente nada. Entonces, yo pienso que ha sido muy desagradable, pero no soy quién, no estoy allí, ¿no? Y yo lo sé por las 2 personas o 3 con las que están ingresados presos que me lo han contado, pero nada más. Y bueno, me parece una situación muy delicada la de las cárceles, en la que lo que han pasado, porque se añade que se ha suspendido todo, no ha tenido ninguna actividad de nada. Bueno, un poco triste, me parece. Nos quedamos sin tiempo, Fernando. Cerramos el informe 2021 del Observatorio Nacional de Drogas y volvemos a encontrarnos el próximo viernes. Que haremos el resumen de fin de año, que sí, esto está muy bien. Vamos a hacer una evaluación muy bien. Del año completo. Es uno de mis programas favoritos. Estupendo. Bueno, en diciembre es momento de hacer balance también, ¿no? Sí, sí. Así que eso lo vamos a hacer el próximo viernes. Te esperamos entonces. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muy bien, gracias. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica. No sé si van a disfrutar de un largo fin de semana o de un largo puente, pero en cualquier caso seguro que esta información les resulta valiosa. En la imagen de satélite vemos que la mayor parte de la península tiene los cielos despejados y que sigue con nubosidad el extremo norte, todo el Cantábrico y el norte y este de nuestra provincia también. Y ya en la situación prevista para mañana sábado a mediodía vemos como un nuevo efecto